Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 con el tema malformaciones óseas generales, craneales y de la columna vertebral. Entre los integrantes se encuentran Alina Ortega, Fernando Peña, Natalie Quinteros y mi persona, Bianca Pinos. ¿A qué se conoce como malformación ósea? Se conoce como malformación ósea al tipo de alteración, ya sea tanto en el desarrollo como en la estructura de los huesos. Estas se pueden dar tanto de manera hereditaria como se pueden dar gracias a la falla de un gen en específico. Yo les voy a hablar acerca de las malformaciones óseas generales. Como principal tenemos al gigantismo. El gigantismo es un tipo de malformación ósea que se desarrolla durante la niñez y se da gracias a la secreción excesiva de la hormona de crecimiento llamada somatotropina, la cual se secreta antes de que la epífisis del hueso logre cerrarse, haciendo que los huesos del individuo crezcan de manera excesiva. Entre los síntomas del gigantismo tenemos deformaciones en el área frontal de la cabeza, desviamiento dentario y en el caso de las mujeres presentan irregularidades en su ciclo menstrual y una secreción involuntaria de sus mamas. Otra de las enfermedades es la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta se da gracias a la causa de un gen en específico, el cual hace que tanto la producción de colágeno y de calcio sea completamente mínima y vuelva a los huesos extremadamente frágiles. Otro de los nombres con el que se le conoce a esta enfermedad es enfermedad de los huesos de cristal o quebradizos. Esta enfermedad se caracteriza esta enfermedad tiene 4 tipos. El tipo 1 y el tipo 4 se caracterizan por ser un tipo de osteogénesis imperfecta. Su nivel de fractura y deformidades son mínimas, pero su debilidad estructural es evidente. En el caso del tipo 2 y tipo 3, en este caso en la imagen no se muestra el tipo 2, pero el tipo 2 y tipo 3 se caracterizan por ser un tipo de osteogénesis imperfecta mucho más masiva. Es muy común en niños recién nacidos y su nivel de fracturas y deformidades es mucho mayor que el de tipo 1 y tipo 4. Incluso pueden llegar a provocar la muerte de los individuos. Por último, tenemos a la condroplasia. La condroplasia es un tipo de malformación ósea que se genera gracias a la falla de formación de los genes que regulan el crecimiento de los huesos. Estos genes se los conoce como genes homeóticos. Esta enfermedad causa que tanto los cartílagos como los huesos de los individuos no presenten un desarrollo completo, haciendo que los huesos sean cortos. Y como lo menciono, los individuos que presentan esta enfermedad presentan características faciales normales, pero sus extremidades, tanto superiores como inferiores, son cortas. Uno de los hombres más representativos con esta enfermedad es el actor Peter Dinklage, el cual dice: ¿por qué necesito ser normal para lograr algo extraordinario? Entre las enfermedades que derivan de la acondroplasia tenemos como principal al enanismo. El enanismo, también conocido como enanismo rizomélico. El enanismo presenta individuos con una estatura más pequeña de la normal. Luego tenemos la braquidactilia. La braquidactilia se referencia al acortamiento de los dedos de las manos. Luego sigue la hiperlordosis. La hiperlordosis es una enfermedad que afecta a la columna vertebral, aumentando su nivel de curvaturas. Luego le sigue la macrocefalia. La macrocefalia es un tipo de enfermedad que produce el crecimiento anormal de la cabeza del niño, haciendo que su cabeza no vaya acorde con la edad del mismo. Y por último tenemos la hipoplasia en órganos, ya que sus órganos no llegarían a alcanzar el nivel normal y no llegarían también a alcanzar sus funciones o a realizar sus funciones normales. Gracias. Buenos días, doctor, compañeros. Yo les hablaré sobre las malformaciones craneales, en específico sobre la craneosinostosis y la microcefalia. La craneosinostosis es un defecto congénito en el que una o más suturas del cráneo del lactante se cierran antes de lo normal. La cabeza del bebé está conformada por placas óseas que aún están creciendo. Sus bordes, por donde se cruzan dichas placas, se llaman o se denominan suturas o líneas de suturas. La sutura permite que el cráneo crezca. Por lo general o la mayoría de las veces se fusionan o se cierran cuando el niño tiene de 2 a 3 años. El cierre prematuro de dichas suturas causa la forma normal del cráneo del lactante y esto limita el crecimiento del cerebro. Se cree que el desarrollo normal de la base del cráneo y de las membranas alrededor del hueso de este afecta el movimiento y la posición de los huesos
a medida que van creciendo. Hay ciertos casos en los que se transmite de padres a hijos, y esto incluye y produce otros trastornos como convulsiones, disminución en su capacidad intelectual, incluso pérdida total de la visión. En los tipos de suturas tenemos la sutura coronal, que es la articulación densa del tejido conectivo fibroso que separa el hueso frontal del hueso parietal del cráneo, la sutura metópica, que se produce cuando dos placas óseas de la parte frontal del cráneo se fusionan antes de tiempo, las suturas lambdoideas, que es la articulación densa del tejido conectivo fibroso de la parte posterior del cráneo que conecta el hueso parietal con el occipital. También tenemos los tipos de craneosinostosis, como la braquicefalia o tricefalia, que se produce al cerrar completamente la sutura coronal, la dolicocefalia o escafocefalia, que es el cierre temprano de la fusión de la sutura sagital, y la plagiocefalia, que es la fusión del lado de izquierdo o derecho de la sutura coronal de oreja a oreja. Ahora les hablaré sobre la microcefalia. En esta enfermedad, la circunferencia de la cabeza es más pequeña que el promedio de la edad y el sexo del niño. Al nacer, la cabeza es de tamaño normal, pero más tarde dejará de crecer y su rostro seguirá desarrollándose, causando una cabeza pequeña, un rostro desarrollado y un cuero cabelludo suave, causada por un desarrollo cerebral anormal, que se puede dar o ocurrir en las etapas de embarazo o de lactancia. Hay ciertos factores que incluyen, como la agnosia cerebral, que es la falta de suministro de oxígeno al cerebro del feto, o la infección en el tiempo de embarazo de la madre, un ejemplo, que la madre se haya infectado del virus del Zika o del sarampión, o del Zika o de la sarampión o de la rubiola, o también que la madre presente antecedentes de drogadicción, de consumo excesivo de fármacos, consumo excesivo de alcohol, etcétera, o desnutrición grave. La microcefalia puede ser hereditaria y depende de la gravedad para presentar las siguientes complicaciones, como retraso en el desarrollo del habla y el movimiento, pérdida de coordinación y equilibrio, y estatura baja y deformaciones faciales. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. El síndrome de Crouzon, o también denominado distosis craneofacial, fue descrito por primera vez en el año 1912 por el médico francés Octave Crouzon. Cuando hablamos de hablamos de un trastorno genético causado por la mutación del gen FGF2 o FG3, el cual puede ser hereditario como también puede ser una nueva condición autosomática desarrollada en la familia. Su prevalencia es de 1 en cada 65.000 recién nacidos a nivel mundial padecen de este síndrome. Como también se dice que de este síndrome, 30 a 60% de las personas que padecen eso son por mutaciones fortuitas, sin historia familiar. Actualmente no hay una cura para la distosis craneofacial, pero sí se requiere un tratamiento. Las características que tienen las personas que padecen de esta patología son las siguientes. Tienen craneocistosis coronal, hipoplasia de tercer nivel facial, tienen implantación baja en las orejas, los dientes cuando se desarrollan tienen una forma apiñadas y una nariz puntiaguda. Como se puede observar en el gráfico, estos son los niños que padecen del síndrome de Crouzon o distosis craneofacial. Se puede observar aquí la implantación baja de las orejas. Se puede ver aquí
también una forma, un puntiaguda de la boca producida por los dientes y las anomalías faciales. A continuación les estaré hablando sobre la acrania. La acrania es un raro trastorno congénito o anomalía fetal caracterizada por la ausencia parcial o total de los huesos del cráneo, en el cual el feto también mayoría de las veces presenta labio leporino, defectos cardíacos o anomalías gastrointestinales. Mayoría de sus veces también se asocia con la anencefalia. Su diagnóstico es mediante un ultrasonido durante el embarazo, en el cual se presenta un feto con huesos faciales normales, columna cervical normal, pero sin tapa del cerebro, o también con volumen cerebral al menos de 1/3 del tamaño del cerebro. Al diagnosticar esta patología, los padres tienen la opción de interrumpir el embarazo, ya que si se permite continuar con este embarazo, podría exponer a la madre a graves infecciones y complicaciones durante ello, como también la muerte. En el caso de decidir continuar con el embarazo, tendría que estar bajo estrecha supervisión médica y también dar a luz normalmente. La acrania también se asocia con el síndrome de bandas amnióticas, el cual es un grupo de defectos congénitos que suceden cuando el tejido fibroso duro interfiere con el desarrollo. No hay tratamiento para la acrania, ya que 75% de los bebés que nacen muertos y el 25% restantes de los bebés mueren a pocas horas, días o semanas después del parto. Y aquí observamos cómo es la anencefalia. Tenemos a un feto con huesos craneales huesos faciales normales. Tiene columna cervical normal, pero presentamos la ausencia de los huesos craneales, el hueso parietal, temporal, occipital, etc. A continuación, yo les voy a hablar sobre las malformaciones en la columna vertebral. Entre ellas tenemos la raquísquisis, también conocida como mielonocele o mieloquisquisis, la cual es el tipo más grave de espina bífida. Esta se puede producir aproximadamente en el día 28 de gestación. Esta malformación se presenta por distintas razones. Pueden ser ambientales, como la exposición de la madre a determinados plaguicidas u otros productos químicos, nutricionales, como la falta de ácido fólico en la alimentación, o de carácter genético, la cual consiste de previos casos de espina bífida en la familia. Esto va a causar un fallo en el cierre del tubo neural, dejando así una amplia comunicación de la médula espinal con el exterior y permitiendo un escurrimiento del líquido encefalorraquídeo. El diagnóstico de esta anomalía se puede dar durante un ultrasonido o durante el nacimiento del neonato. Si se da durante el nacimiento del neonato, el tratamiento a seguir será una cirugía reconstructiva en el área afectada. Y si se da durante el ultrasonido, se podrá utilizar la cirugía fetal. Sin embargo, este es de alto riesgo y aún se considera experimental. Cabe recalcar que se considera incompatible con la vida a esta anomalía, por lo cual no se asegura la supervivencia del neonato en ambas cirugías. La espondilostesis. La espondilostesis es una anomalía que se da cuando ocurre el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Existen 5 distintos grados para la espondilostesis, siendo el grado 1 el mínimo y con un 25% de desplazamiento, y el grado 5 el máximo y con un 100% de desplazamiento de vértebras. Sus causas son muy variadas y determinarán el tipo de espondilostesis. Entre ellas tenemos displásidas, las cuales son de carácter congénito y se deben a una mala separación del somita, lo cual va a hacer que se desarrolle el embrión con las vértebras fusionadas. Las ísmicas se deben a fracturas en la columna vertebral. También tenemos las posquirúrgicas y las postraumáticas. Y por último, las patológicas, que se dan como consecuencia además de enfermedades óseas. El diagnóstico de esta anomalía se da mediante
rayos X u otras técnicas de imágenes. Estas pueden ser funcionales o dinámicas, por ejemplo, la resonancia magnética y los rayos X. El tratamiento de dicha anomalía puede ser tanto quirúrgico como conservador. En conservador tenemos el uso de fajas, ejercicios y medicamentos para contrarrestar el dolor. Mientras tanto, en el quirúrgico se requiere de la fusión de unos tornillos en la columna vertebral para poder ajustar la columna y que se evite mayores complicaciones como lo son la afectación de los nervios y de la médula espinal. El síndrome de Kipper-Freire, también conocido como fusión de vértebras cervicales o malformación de Kipper-Freire, es una rara enfermedad de carácter congénito. Esta consiste en la fusión de dos o más vértebras cervicales. Las características más comunes de este síndrome son línea de implantación de cabello baja, cuello corto, limitación de movimiento del cuello. Sin embargo, estas no son las únicas características que presentarán las personas que padezcan este síndrome. También se pueden presentar síntomas como escoliosis, anomalías identitarias, defectos cardíacos. Las causas de este síndrome no se conocen bien, pero se cree que se le ocasiona cuando el tejido del embrión que desarrolla las vértebras separadas no se divide correctamente, y es lo que hace que estas salgan fusionadas. En varias ocasiones se han encontrado como posibles causantes mutaciones en genes, sin embargo, no se le atribuye a este síndrome debido a que también podrían causar otros. Su diagnóstico puede ser clínico, pero para corroborar esto se necesita de rayos X u otras técnicas de imágenes. Que el tratamiento que se sigue es sintomático y emocional. El uso de medicamentos, fisioterapias puede ayudar a contrarrestar el dolor. Sin embargo, van a venir cambios degenerativos en los pacientes, lo cual va a requerir de cirugías. Conclusión. Con este trabajo se concluye que las anomalías congénitas no son del todo prevenibles, debido a que existen distintos factores que las causan, ya sean ambientales, nutricionales o genéticos. Es por eso que se resalta la importancia de los controles durante el embarazo, para así poder evitar posibles complicaciones y mejorar la calidad de vida de ambos. Gracias.